Saludos y bienvenidos a este tiempo con la palabra del Señor. Hace años en unas conferencias escuchaba al predicador que decía que le gustaría ser recordado como alguien que cree en la Trinidad, que alguien que ha predicado sobre la Trinidad. Y esto lo decía porque es muy importante que no olvidemos quién es Dios. El Dios único que se ha revelado en su palabra nos dice que existe en tres personas divinas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esta última persona, la persona del Espíritu Santo, es crucial para que la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo sea aplicada en nuestras vidas, en las vidas de los creyentes, en las vidas también de los incrédulos, para que vengan a ser de Cristo. Por eso Jesús advierte a sus discípulos que Él se iba a marchar, pero no les iba a dejar solos, que les iba a enviar al Espíritu Santo. Y hablando de su obra magnífica en los creyentes, dice el Señor lo siguiente, Juan capítulo 16, versículo 7, «Pero os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a vosotros. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error, en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y a vosotros ya no podréis verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan aún por deciros que por ahora no podríais sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y os anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo dará a conocer a vosotros. Todo cuanto el Padre tiene es mío. Por eso os dije que el Espíritu tomará de lo mío y os lo dará a conocer a vosotros. El Espíritu Santo ha venido para quedarse, ha venido para ser nuestro consolador para siempre. El Espíritu Santo, que es igualmente Dios con el Padre y con el Hijo, se manifiesta en su palabra, la palabra que Él mismo ha inspirado, como aquel que es exactamente igual a Dios. Por eso, la propia palabra de Dios le atribuye no solamente obras divinas, sino atributos divinos. Aparece en la creación como creando la vida, como dando la vida. Aparece también en la obra de la salvación, regenerando al pecador, impartiendo la vida nueva, haciéndonos nacer del Espíritu. Aparece como alguien que conoce lo profundo de Dios, conoce todas las cosas de Dios, y para eso tiene que ser Dios mismo. Y aparece como alguien que, si alguien blasfema contra Él, es blasfemar contra Dios mismo, y es un pecado que jamás tendrá perdón. Además aparece como alguien que, si le mentimos a Él, mentimos a Dios mismo. Alguien que ordena hacer cosas, alguien que prohíbe hacer cosas, alguien que enseña a hacer cosas, alguien que recuerda las cosas, alguien que consuela, alguien que trae todos los bienes de Cristo y los aplica al corazón, alguien que es Dios. Porque ahí se cumple en el descenso del Espíritu Santo, en la venida del Espíritu Santo al corazón creyente, se cumple, se sella la obra de Cristo. Habiendo creído en Él, dice el apóstol Pablo en Efesios 1, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la que adquiramos la posesión, hasta que tengamos la posesión completa que el Señor Jesucristo nos ha ganado. Y es por eso que la obra del Espíritu Santo es tan conveniente, tan importante para nosotros. ¿Quién sino Él podría interceder conforme a la voluntad de Dios, conociendo todo lo que hay en el hombre? Porque ahora somos templo de Dios, el Espíritu de Dios habita en nosotros, nuestros cuerpos son templos del Espíritu y por lo tanto no deben ser entregados al pecado, ya que son santos. Es más, la palabra del Señor dice que ese mismo Espíritu Santo estaba en las mentes y corazones de los hombres de la antigüedad para mostrarles a Cristo, revelarles a Cristo, inspirarles en cuanto a escribir este libro maravilloso que es la Biblia. Y por lo tanto la obra del Espíritu de Dios, liberando del pecado, trayendo santidad, produciendo frutos, convenciéndonos de nuestros pecados, llevándonos a la fe, produciendo fruto espiritual, es tan importante, tan crucial.
Aquí el Señor Jesús menciona una obra muy importante que tenía que ver con los incrédulos también, con las personas no creyentes como nosotros, que antes de tener a Cristo, antes de ser a Cristo, fue el Espíritu de Dios quien nos convenció. Fue el Espíritu de Dios quien nos enseñó. Así se cumplió la profecía en la que se dice serán todos enseñados por Dios. El Señor es quien nos revela, el Espíritu de Dios es quien nos revela las cosas de Dios. Las cosas que ningún hombre podría entender, que ningún hombre podría jamás comprender, son las cosas que Dios ha revelado por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace la diferencia cuando nosotros leemos la Biblia. Cuando una persona que no tiene el Espíritu de Dios no entiende las cosas de Dios, no las discierne, no las puede comprender porque su mente está encadenada y en tinieblas por medio del pecado y por medio del diablo. Pero solo el Espíritu de Dios puede liberarla, puede hacerle entender y darle capacidad espiritual para conocer lo espiritual del Evangelio. Es por esto que una persona, por muy culta y por muchos conocimientos que pudiera tener de todas las ciencias bíblicas, si no tiene el Espíritu de Dios, para él Cristo no es nadie. No es nadie importante, no es quien debería ser. De hecho, si no tienes al Espíritu de Dios, no eres de Cristo, no eres de Dios. Eso es algo tan radical lo que dice el apóstol Pablo. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, porque es imposible que conozcamos a Cristo. Es imposible que digamos a Jesús Señor con todas las letras, es decir, con todo lo que significa, sin el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios viene a traer las cosas de Cristo a nosotros. Viene para capacitarnos para poder disfrutar de todo lo que Cristo ha ganado para nosotros en la cruz, y viene para acompañarnos y quedarse con nosotros para siempre, con el fin de que nunca estemos solos. Viene para hacernos realidad la presencia de Cristo, el amor de Cristo, el poder de Cristo, la gracia de Cristo, la sabiduría de Cristo. Viene para mostrarnos la belleza, la hermosura, la excelencia, las delicias que hay en el Señor Jesucristo. Viene para mostrarnos que Cristo es sumamente precioso. Y eso se lo debemos al Espíritu de Dios. No solo debemos a ser personas que seamos muy inteligentes o seamos muy buenos para comprender las cosas de Dios. Eso es algo que Dios nos revela mediante la obra perfecta, maravillosa del Espíritu de Dios. Y es alguien que nos conviene tanto. Por eso dice Jesús, os conviene que yo me vaya para que os envíe el Espíritu Santo. Porque ¿qué maestro puede haber que enseñe a todo tipo de personas, en todo tipo de circunstancias, teniendo cualquier tipo de nivel intelectual o espiritual, y que sea Dios mismo quien ministre, quien enseñe, quien guíe a toda la verdad, quien recuerda todas las cosas, quien revela las cosas y quien produce esos frutos maravillosos? Tiene que ser Dios mismo, en cualquier parte del mundo, en cualquier circunstancia o en cualquier persona. Ahí está el Espíritu de Dios. Ese mismo Espíritu de Dios que está impartiendo vida, está también fortaleciendo esa vida, cuidando esa vida. Y es por esto que toda la palabra de Dios nos habla del Espíritu Santo, nos habla de aquel que vino a capacitar a nuestro Señor Jesucristo, y también es aquel que ha venido a capacitarnos a nosotros para vivir para Él. El Espíritu Santo es alguien bondadoso. No debemos entristecerle con nuestros pecados, no debemos apagarle con nuestra incredulidad, no debemos ponerle celoso en cuanto a usar nuestros cuerpos para el pecado y rebelarnos contra Él, porque Él es nuestro consolador, nuestro ayudador, es nuestro consejero, nuestro abogado, nuestro intercesor, porque no sabemos orar como conviene, no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y este bendito Espíritu de Dios que nos ha dado su palabra, Él nos revela por medio de ella todas las grandes cosas que Dios ha prometido para los que le aman. La obra del Espíritu Santo es sencillamente magnífica, imprescindible, maravillosa y humilde. Porque el Espíritu Santo solo encuentra plenitud y gozo cuando puede traer lo de Cristo a nosotros para que Cristo sea exaltado. Él ha querido que todas las cosas que han sido dadas por el Padre a su Hijo nos sean comunicadas mediante el Espíritu Santo a nosotros. Y Él, por lo tanto, quiere que Cristo sea glorificado. Y es por eso que es admirable su obra
maravillosa, su obra eficaz, su obra humilde, su obra consoladora, su obra de maestro que nos guía en todo lo bueno y aquel que nos conduce realmente a la santidad. Es imposible, por lo tanto, sin el Espíritu de Dios, sin el Espíritu Santo, caminar sin el pecado, caminar fuera del pecado. Si tenemos al Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo nos va a alejar del pecado, nos va a conducir a todo bien que el Señor Jesús quiere darnos. Esa obra del Espíritu Santo es tan importante y Él es divino, Él es Dios, porque conoce todas las cosas, porque manda todas las cosas, porque revela todas las cosas, porque si le mientes a Él, mientes a Dios mismo, y porque Él está continuando la obra que Jesucristo empezó. Por eso el libro de Hechos de los Apóstoles, algunos dicen que debería ser, creo yo con buen criterio, dicen que debería ser llamado el libro de Hechos del Espíritu Santo. Porque desde un principio se nos dice que allí en el relato de Lucas se nos dice que son las cosas que Jesucristo hizo después que se marchó al cielo. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo, que toma el control de la Iglesia, inspira a la Iglesia, conduce a la Iglesia, revela a la Iglesia. Es este mismo Espíritu de Dios que da poder a su Iglesia para que Cristo sea exaltado, su reino sea extendido. Ese mismo Espíritu Santo nos convence de nuestros pecados, nos convenció de nuestros pecados porque estábamos tan ciegos en nuestro orgullo y vanidad, en nuestro egoísmo, que no éramos capaces de ver lo que realmente somos delante de Dios, que somos pecadores, que estamos perdidos y hundidos en una miseria tan terrible que tiene que venir todo un Dios a levantarnos. Estamos tan ciegos y obstinados en nuestros pecados que debe de ser el mismo Espíritu de Dios quien nos muestre nuestra verdadera condición, nos convenza de una manera eficaz de pecado, de justicia y de juicio. Ese mismo Espíritu bendito y bondadoso, ese mismo Espíritu de Dios que hace que la presencia de Cristo sea real en nuestras vidas, que es un espíritu de oración, de gracia, que sería derramado sobre la Iglesia para que se cumpliera aquella palabra que Dios había dicho: Él morará con vosotros, Dios mismo morará con vosotros, Él será vuestro Dios y vosotros seréis su pueblo. Ese mismo Espíritu que nos ha dado la palabra, que nos ha revelado a Cristo, ese mismo Espíritu que está con nosotros siempre, ese bendito Espíritu de Dios que viene a darnos las arras, la garantía, la seguridad, la certeza, el certificado de que realmente le pertenecemos al Señor Jesucristo. ¿Cuánto podríamos hablar de Él? Y no agotaríamos todo lo que la palabra de Dios nos dice. Pero sí podemos entender algo. Y es que si tenemos al Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Y ese Espíritu de Dios es más poderoso que el espíritu que hay en el mundo, es más poderoso que nuestros pecados, es más poderoso que Satanás, y aquel que tiene el Espíritu de Dios, el diablo no le toca, como dice Primera de Juan. Si tenemos al Espíritu Santo, entonces vivamos por el Espíritu. No satisfagamos los deseos de la carne, no estemos permitiendo el pecado en nuestra vida. Matemos el pecado, hagamos morir el pecado por el Espíritu, para que así podamos tener de su vida. Porque Jesús dijo: el que cree en mí, como hizo de la Escritura, de su interior correrán ríos, brotarán ríos de agua viva. Y eso hacía referencia al Espíritu que sería derramado, al Espíritu que Él haría morar en nosotros cuando Él se marchara. Sin el Espíritu de Dios no podemos hacer nada. Sin el Espíritu de Dios no podemos ver nada como debiéramos verlo. Sin el Espíritu de Dios no tenemos sabiduría verdaderamente adecuada. Y sin el Espíritu de Dios, entonces estaríamos totalmente perdidos y arruinados. Necesitamos al Espíritu Santo. Y es por eso que en este día vamos a acercarnos al Señor para darle gracias por la obra maravillosa del Espíritu Santo, para pedirle que ese mismo Espíritu Santo nos siga revelando nuestros pecados, nos revele la justicia que hay en el Señor Jesucristo, nos revele que nuestros pecados han sido juzgados en Él y que ahora debemos vivir en la libertad del Espíritu, debemos de vivir en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, para que podamos entonces llamar a Jesús Señor por medio del Espíritu Santo, para que podamos comprender esas grandes, magníficas cosas que el Señor ha preparado para los que le aman.
ese Espíritu Santo que nos llevó a la cruz, ese mismo Espíritu Santo que nos mostró sus escrituras, nos habla por medio de su palabra, ese mismo Espíritu Santo que nos mueve a la oración, ese mismo Espíritu Santo que nos da poder, ese mismo Espíritu Santo que nos da dones para servir, ese mismo Espíritu Santo que produce fruto en nosotros maravilloso de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Ese mismo Espíritu de Dios que Cristo nos envió, bondadoso Espíritu Santo, maravilloso Espíritu de Dios, Él va a estar con nosotros siempre. Cualquiera que sea nuestro dolor, nuestra dificultad, nuestra opresión, aunque nos encontremos en los momentos más duros, difíciles, cenagosos, calamitosos, ahí estará el Espíritu de Dios, porque Él no nos va a abandonar. Él estará con nosotros para siempre, dijo Jesús. Él va a mostrarnos y a certificarnos que nuestro Señor Jesucristo jamás abandona a los que son suyos. Él nos hace participantes de todos los beneficios de Cristo, nos consuela y está con nosotros siempre. Es el Espíritu de Dios. Entonces, amigo, ¿tienes tú al Espíritu Santo? Verdaderamente el Espíritu de Dios está en ti. Eso solamente lo puedes saber si de verdad has creído en Él y ha producido arrepentimiento y fe en tu vida, y también esos frutos que hemos mencionado los está dando. Así sabemos que el Espíritu de Dios está ahí, porque el Espíritu de Dios sopla de donde quiere, oye su sonido, pero no sabes ni a dónde viene ni a dónde va. El Espíritu de Dios obra de manera soberana y maravillosa en cada corazón y en cada vida de manera diferente y extraordinaria, pero siempre sus frutos se dejan notar en las vidas de aquellos que le han conocido. Si no tienes al Espíritu Santo, ven entonces a Cristo a pedir perdón por tus pecados y a pedirle al Espíritu de Dios que venga a tu vida para que haga que el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo habite en ti como Él ha prometido. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Y entonces se cumplirá lo que la palabra de Dios dice: yo moraré con vosotros, vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Nuestros cuerpos serán templos del Espíritu Santo. Podremos entonces gozar de Él por toda la eternidad. Vamos a orar al Señor entonces para terminar este tiempo. Invocamos, bendito Dios, a tu Espíritu Santo maravilloso, que tantas veces nos revela la gloria, la majestad y la hermosura de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Invocamos a tu Espíritu Santo que tantas veces, Señor, nos guía toda la verdad de tu palabra, la verdad de nuestra condición espiritual, de nuestra posición, de nuestra situación, pero también la realidad de tus promesas maravillosas. Gracias porque tu palabra es una obra magnífica del Espíritu Santo para nuestro bien. Gracias, Espíritu de Dios, porque nos consuelas, nos enseñas. Perdónanos, porque muchas veces te apagamos, te entristecemos, te ponemos celoso con nuestros pecados, con nuestros ídolos, pero tú eres tan bondadoso que estás ahí para guiarnos, para enseñarnos, para conducirnos pacientemente y llevarnos finalmente a la cruz, siempre allí, donde nuestro Señor Jesucristo está dispuesto con los brazos abiertos para recibirnos y darnos todo bien. Gracias, bendito Espíritu Santo, derrama más de tu gracia sobre nuestras vidas, y aquellos que aún no te han conocido, que vengan a nacer de nuevo mediante tu poder, porque no hay ninguna religión ni ninguna idea, ni tan siquiera saber tu palabra de memoria lo que puede salvar. Sin tu acción poderosa, sin tu palabra, sin tu obra, Espíritu de Dios, no seríamos nada más que huesos secos, nada más que cadáveres. Solo tú puedes dar vida. Trae vida tú a los que están aún en tinieblas, y bendícenos siempre, Espíritu Santo, para llevarnos siempre a Cristo Jesús, nuestro Señor, en cuyo nombre pedimos estos favores, querido Padre. Amén. Bueno, amigos, nos vamos a encontrar el día de mañana, si Dios lo permite. Bendiciones a todos.